Siendo el cuarto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Números. La historia que vamos a tratar abarca del capítulo 11 de Números, versículo 18 al 23. Pero para comenzar este mensaje, el texto clave, el versículo clave, es el siguiente, que vendría siendo el 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Lo lee conmigo una vez más, por favor? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, de una manera especial, y gracias por el privilegio que me das de predicarla. Amén. Puede tomar su asiento. En esta ocasión, viendo que estamos en tiempos donde las cosas en la vida cotidiana, familiar, matrimonial, económica, en cuanto a salud, pues se está empeorando, se está afectando. Ve los cambios climáticos, la situación económica, el miedo que ahorita embarga a muchas personas en este país. Entonces vemos que hay tantas cosas que afectan directa como indirectamente a nuestras vidas, a las personas. Y por lo tanto, meditando yo sobre este asunto, dije, quiero este domingo predicar un mensaje que nos ayude a entender y comprender que en Dios hay poder, que en Dios tenemos la bendición de que Él puede glorificarte. Amén. Y bueno, a mi mente este versículo que me ha gustado mucho, ¿verdad? Cuando dice Dios: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Es por eso que el tema en esta ocasión es el siguiente: la mano de Dios no se ha cortado. Amén. Es interesante la figura que usa, ¿verdad?, el mismo Dios, porque esta es palabra de Dios. Usa una mano. Recordemos que Dios es espíritu. Amén. Y Dios no tiene forma corpórea, no tiene cuerpo, pero usa un lenguaje antropológico para poder enseñarnos como nosotros entendemos. Porque pues, ¿cómo Dios nos va a mostrar algo si no usa figuras humanas del cuerpo humano? Porque para nosotros la mano es muy importante, más la mano derecha. La mayoría de nosotros usamos, es donde está más nuestra fuerza que en la izquierda. Son pocos los que son izquierdos, ¿verdad? Pero ahora nuestra mano nos ayuda para hacer muchas cosas. La mano, podemos tomar cosas, en nuestra aplicación, la mano tiene un papel muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque imagínense, sin manos estaríamos muy difícil. Cuando nos fracturamos una mano y más la derecha, pues eso nos afecta más. Entonces Dios usa esa figura para mostrar, ¿verdad? Y con la mano también damos, con la mano derramamos, con la mano repartimos. Entonces, a eso se está refiriendo, donde entender que Dios tiene una mano, o sea, aunque no la tenga, pero en nuestra mente, en nuestro lenguaje humano, Dios tiene una mano tan poderosa que no está cortada. Porque si estuviera cortada, no podría desparramar, no podría dar, no podría impartir la bendición que nosotros buscamos día tras día. Por eso, a eso se refiere. Pero vamos a entender lo siguiente también, miren. El pueblo de Israel había sido liberado y visto el poder de Dios. Vamos a ver, aquí ya estamos hablando casi 40 años después de que Dios liberó al pueblo de Israel. Durante esos 40 años habían visto su poder de una manera tan grandiosa, a través de que cuando salen de Egipto con las plagas, el cruce del Mar Rojo, que les dio agua, esa columna de fuego y esa columna que durante la noche los protegía, les daba luz, les daba
calor en la noche, porque los desiertos son fríos. Esa columna de nube que en el día les daba sombra y en la noche fuego para poder calentarlos, para poder que no sufrieran, y tantas otras cosas. Al final, una de las cosas que Dios dio desde un principio fue un alimento que venía del cielo, el maná. Un alimento que todas las mañanas, así como cae el sereno, el rocío y riega la tierra, este maná, este alimento que venía del cielo, todas las mañanas caía para que ellos lo recogiesen. Y de eso, por muchos años, por 40 años, el pueblo de Israel tuvo algo que comer. Y era rico. Dice que el sabor de ese era como hojuelas de miel. Como cuando ustedes los hojuelas les echan miel, ese era el sabor. Pero lo usaban para cocinar, para quizás hacer tortillas o el pan que ellos comían. O sea, tenía un significado muy importante. Ahora, de una manera malagradecida, desprecian lo que Dios les estaba proveyendo. Desprecian ese maná que descendía del cielo. Pero no nos vayamos tan lejos. Nosotros a veces somos iguales que ellos o peores. Porque muchas de las veces somos mal agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántas bendiciones no tenemos día tras día? Y a veces nos levantamos y no damos gracias a Dios por ello. Por eso es fácil criticar al pueblo de Israel. Es fácil decir esta gente malagradecida, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda hoy en día la iglesia de Jesucristo que no está viviendo una vida en agradecimiento a todas las bendiciones y maravillas que Dios nos ha dado? Por lo tanto, no seamos duros con ellos, porque yo creo que a veces somos más agradecidos que ellos. Pero es fácil siempre echarle la culpa o poner o señalar a aquellos que fallan, cuando nosotros también muchas veces lo hacemos. Pero bueno, vamos a entrar en la historia. En primer lugar, veamos el clamor que hace este pueblo. Los versículos 4 al 6 nos enseñan lo siguiente. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diese a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Wow. Vemos aquí algo primero. Por influencia de los extranjeros, el pueblo de Israel se queja y claman por carne. ¿Quién fue la influencia negativa? Los extranjeros. Porque cuando, mires, no solamente Israel estaba cautivo en Egipto, había otras naciones que de la misma manera, pero la Biblia se enfoca más en Israel, porque es el pueblo escogido. Y quizás las otras naciones no eran tan numerosos como ellos. Entonces, cuando Israel es liberado, ¿quién cree que se les pegó? Las otras naciones. Y siempre fueron de una manera u otra problema. Porque se acuerda cuando Moisés está esperando allá, está hablando con Dios, cuando estuvo 40 días y 40 noches, y el pueblo se rebeló, el pueblo se desesperó, hicieron un becerro, Aarón les hizo un becerro de oro que les dijo: es Israel, son sus dioses. ¿Quién cree usted que incitó a la gente eso? Los extranjeros. Se dejaron. Y una vez más los extranjeros hacen este daño en la vida del pueblo. Ahora, no voy a estar hablando de los extranjeros, estoy hablando de las malas compañías. Las malas compañías, dice Pablo a los Corintios, corrompen las buenas costumbres. Por eso tengamos mucho cuidado quiénes son nuestros amigos, con quién nos rodeamos, con quién convivimos. Porque de una manera u otra pueden ser mala influencia, como esos extranjeros
que hicieron que Israel clamara, menospreciaran a Dios, su bendición, y clamaran. Y aparte de quejarse, se sintieron infelices por el deseo carnal. Mire, qué interesante, se acordaban, querían carne. No significaba que no comían carne, sí comían, pero no todo el tiempo. Porque en el desierto pues no había tanto, para decir, un mar para pescar. Entonces sí estaban exentos de esos alimentos. Pero mire, ellos se imaginaban. Ellos no les importaba lo que sufrieron en Egipto. Ellos no se acordaban de los látigos que recibieron, del maltrato. Pero se acordaban, sí, de los pepinos. Y ahorita me acuerdo yo de los pepinos que mi esposa cuando los parte, les echa salita y limoncillo. Los pepinos. Y no solamente los pepinos, los melones. Esos ricos melones dulces. Lo que usted dice, y los puerros, pareciera como dijera perros, ¿no? Pues no son hispanos que se comen a los perros o chinos. Puerros, las cebollas y hasta los ajos que dan mal aliento. Los puerros, investigando, ¿qué son los puerros? Los puerros es un tipo de cebolla, es familiar de la cebolla. Es como la cebollita esa que cuando usted vive, ahorita los voy a hacer sufrir, yo también voy a sufrir juntamente con usted. Cuando hace una carne asada y traen esas cebollitas así larguitas, rabonas, que las pone y ahí las cuece. Pues eso es un parecido a los puerros de ese entonces. Porque está la cebolla regular y estaban esas. Es familia de la cebolla. Y los ajos. Pero mire qué exageración. Y ahora nuestra alma está seca. Su alma no se va a secar porque tenga una mala alimentación. Que se seca es el cuerpo, pero no el alma. Pero ellos, ese espíritu que les entró, ese espíritu de carnal que en ese momento se apodera de ellos, viene en cierta manera a provocar esto. No es malo clamar cuando tengamos necesidad. El problema es que cuando lo hacemos reprochándole a Dios. ¿Es malo clamar? ¿Es malo pedir? No, de ninguna manera. Pero la actitud cuenta mucho. Cuando yo voy a Dios a pedir, a orar a Dios, tiene que ser con humildad, con reverencia, con sometimiento. Y no con reproche, o reclamo, o demanda, como muchas personas lo hacen con Dios. Y esta gente estaban demandando, estaban murmurando, estaban reprochando la bendición de Dios. Por lo tanto, en segundo lugar, vemos una reacción de impotencia en cuanto a Moisés. Dice el versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. Moisés se sentía impotente, no pudiendo satisfacer esa necesidad. Se entiende esa actitud de Moisés. Se entiende la desesperación, la consternación de Moisés. No poder ayudar. Y él sabía que en cierta manera el pueblo, pues sí, no habían comido carne, sería bueno que tuvieran carne, pero él no podía hacer nada. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido en situaciones impotentes? Porque muchas veces nos vemos también nosotros o nos encontramos en situaciones donde no podemos hacer nada. Somos incapaces. Queremos hacer algo diferente, ayudar a las personas y no podemos. ¿Y qué nos provoca eso? Bueno, a mí me provoca tristeza. Me provoca quizás lloro también. Me provoca que no puedo hacer más y que tengo que esperar que Dios o la ciencia hagan algo. Y más cuando hay una enfermedad, cuando hay una mala noticia, cuando hay un problema legal. Estamos como quien dice atados ante la situación. Moisés se sentía así. Usted y yo nos sentimos así muchas de las veces. Pero a veces Moisés, aunque era un hombre santo de Dios, también era hombre y por lo tanto él se olvidaba también de quién era Dios.
Por eso usted también, cuando usted y yo estamos en esas situaciones, nos sentimos impotentes, eso nos afecta. Cuidado, porque eso no debería de pasar. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que no nos abandona, un Dios que está dispuesto a ayudarnos conforme su santa y bendita voluntad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es clamar a Él y esperar en Él para que Él se glorifique de una manera especial. Por lo tanto, esa era la situación. Pero miren, querían carne, querían alimento, pero aquí hay una demanda. O sea, las demandas que Dios hace. Las demandas que Dios hace. Versículo 18 al 20 nos dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diere a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Es lo que dice el versículo 20. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la borrascáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Ese es el espíritu de la gente malagradecida, y Dios se molestó, Dios se enojó, y Dios les dice: los voy a conceder. ¿Un día les voy a dar carne? No. Ni 2, ni una semana, hasta un mes. Tanto les voy a dar de comer que les va a salir por las narices hasta el punto que lo aborrezca. ¿Le ha pasado una vez a usted que se llena demasiado y le sale la comida por la nariz? No, es que no se ha comido tanto. Sí, cuando usted come mucho y después vomita, le sale hasta por la nariz. Por eso no coma tanto. Entonces, ese era lo que Dios. Pero miren, podemos decir que Dios les demanda su santificación. Es importante que nuestro estado espiritual, es muy importante nuestro estado espiritual con Dios para poder de esta manera ver su poder. A veces demandamos, a veces pedimos, pero a veces nuestra vida espiritual no es de acuerdo a la santidad de Dios. Recuerda que hemos mencionado en el pasado, o quizás usted lo ha escuchado en otra fuente, de que Dios contesta 3 formas las oraciones de la gente. Hay 3 formas que Dios contesta. Dice, bíblicamente no tenemos este versículo, dice, pero según sucede que cuando uno ora, Dios contesta sí o no, o espera un poco. Y a veces cuando es no, o cuando es que esperas a un poco, tiene que ver mucho su voluntad, el plan de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces cuando es un rotundo no, es porque nuestra vida espiritual no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a contestar la oración de un maldiciente? ¿Cómo Dios va a contestar la oración de un adúltero? ¿Cómo Dios va a contestar la oración de un mentiroso? ¿Cómo Dios va a contestar la oración de una murmuradora, chismosa o chismoso murmurador? ¿Cómo Dios va a contestar la oración de personas que tienen resentimiento en su corazón, odio hacia otras personas? ¿Me explico? Tiene que haber santidad, tiene que haber una obediencia a Dios para que de esa manera podamos ver la gloria de Dios. Porque mire, también les reprocha su injusto reclamo, ya que Dios los había liberado, había suplido, ahora estaban siendo de una manera tan mal agradecidos. En la misma manera, ¿cuántas veces tengamos cuidado nosotros
de no murmurar, siendo mal agradecidos, ya que son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén, pero el problema amén. es que muchas veces nos olvidamos de tantas bendiciones y por esta bendición que estamos buscando, esperando, no sucede. Nos olvidamos que Dios ya nos ha bendecido demasiado. Amén, Y amén. nos olvidamos y de esa manera somos mal agradecidos. Porque si usted se pone a pensar cuántas bendiciones Dios le ha dado a usted y a mí, son muchas. Había un canto en mis inicios en el cristianismo, cantado por una, joven en aquel entonces, ya ahora señora, Yesenia Bernal se llama, hija de Paulino Bernal, un conocido cristiano que ya pasó con el Señor. Y cantaba un canto que a mí me gustaba y lo tocaba y me ministraba. Y una parte decía, este canto, dice que sus bendiciones eran tanto, dice que sería más fácil, esa parte me encantaba, sería más fácil contar cada estrella en el cielo azul. Sería más fácil contar cada gota de lluvia que cae. Sería más fácil contar cada grano de arena del mar que contar tus bendiciones en mí. Amén. Son muchas las bendiciones que nos ha dado. Amén. Pero porque en este caso particular Dios no ha contestado todavía. La gente a veces se desespera y caen en el pecado de murmuración, de reclamo. Recuerden, a Dios no se le debe reclamar. Aún cuando haga caminos torcidos, no debemos reclamarle porque los hizo. Los caminos torcidos de Dios, hay un libro que han escrito, que escribió una persona. Hablando de los caminos torcidos significa aquellos, porque nosotros queremos las cosas rectas para llegar al final, para cuando oramos queremos que nos vaya bien y un camino recto nos va a llevar rápido al final donde nos hemos propuesto. Pero un camino torcido, serpenteado, ¿se acuerdan los caminos serpenteados? Me acuerdo yo allá en Michoacán, donde yo soy, para ir a la capital Morelia, teníamos que ir por una carretera de Comanga y luego subir. Una vez nada más yo fui a Morelia, una sola vez, y no me quedaron ganas de regresar. Porque eso era unas calles, una carretera. ¿Cuántos se acuerdan de esas de Zacapo? Ustedes por Zacapo se iban, por Comanga, y estaba recto. Pero ya cuando llegaban a una parte, eso era horrible. Y luego iba uno en flechas o autobuses que olían a gasolina, feo. No, olvídese, mareado uno y hastiado, provocando y se vomitaban uno. ¿Se acuerdan de eso? Yo llegaba y una vez fui y dije, no más que me gustó ir bueno, tal vez que ya no me llevaron, pues es otra cosa, ¿no? Ahora ya no estoy yo ahí, han hecho una carretera directo, que antes era una hora, ahora y media hora ya está en Morelia. No se batalla tanto. Y así nos gusta la vida, no nos gusta batallar. Pero recuerde que a veces las batallas que Dios permite que vamos a enfrentar tienen un propósito. Recuerde que el oro que usted use, ¿cuántos traen oro? El mío, yo tengo uno, pero se encogió. Tengo que llevarlo. Y lo bueno que mi esposa no me lo demanda que lo use, porque hay esposas que quieren que el esposo traiga el anillo de casado para que dé señales que está bien casado y amarrado. Pues ese oro que usted usa, aunque no es 100% oro, pero si usted ve un lingote de oro, 100% oro, el oro en sí no era así cuando lo extrajeron de la mina. Ese oro era sucio y mezclado con otros metales. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el oro en bruto y lo meten al fuego, y el fuego desaparece, desintegra todos los otros materiales inservibles y el oro queda puro. Pero tiene que ser pasado por el fuego. Pedro dice que así es nuestra fe. Así como el oro es pasado por el fuego para que sea oro puro, nuestra fe tiene que ser también pasada por el fuego.
nuestra fe. Por eso esas tormentas, esos problemas que a veces, esas batallas que tenemos, en vez de quejarnos, mejor digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? O como una oración que alguien escribió, Señor, no te pido una carga más ligera, sino fuerzas para poder soportar. Amén. Eso es parte, ¿verdad?, de esto. Entonces, tengamos cuidado de no murmurar. Dios les hace la promesa de darles lo que le dieron. Dios es bueno. ¿Lo merecía ese pueblo? ¿Cree que lo merecían? No. Merecían fuego del cielo y que los consumiera a todos. Pero qué fácil decirlo. ¿Usted y yo merecemos las bendiciones de Dios? No. Pero aún así Dios nos bendice. Amén. Merecemos fuego del cielo también, no solamente como ellos. Pero Dios es bueno. De una manera u otra, Dios es bueno. Amén. Pero sucede algo. La falta de fe. La falta de fe es un peligro, es un desafío, es un gigante que es muy importante que tengamos victoria en él. Pero aquí no es la fe del pueblo. El pueblo era un pueblo sin fe, incrédulo, murmurador, pecador. Pero aquí la falta de fe fue ¿de quién? Del siervo de Dios, del hombre de Dios, de aquel hombre que Dios había escogido para poder llevar a ese pueblo al final, que al final pues no los introdujo. Entonces, dice el versículo 21, dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abastos. Aquí vemos que Moisés dudó. Moisés le faltó la fe. Para Moisés, mire, 600 hombres de pie. Y ahí no están incluyendo las mujeres ni los niños. Aunque siempre los más dragones son. ¿Quiénes son más comedores? Los hombres. Hombres, ¿se pueden defender o no? Entonces digamos, amén. Amén. Pero de todas maneras, imagínense, Moisés en su humanidad no podía ver cómo eso iba a ser posible. Pero a Moisés se le olvidó. Moisés en su humanidad miraba imposible, pues no miraba con los ojos espirituales. Eran muchos los hambrientos. Eran muchos los hambrientos. Moisés en ese momento, su humanidad tomó control de su vida. Y por eso la falta de fe vino a hacerse reducir en su vida. Nosotros muchas veces también limitamos el poder de Dios. Muchas veces creemos que Dios no lo puede hacer. O quizás creemos, pero en la práctica no lo vivimos. Pensamos de oídas. Porque miren, ya hemos escuchado la historia de una hermanita que leyó la escritura que dice que si tuvieras fe como grano de una mostaza, le dirías a este monte, sácate, arráncate y vete al mar. ¿Recuerdas la escritura? Pues ella lo creyó, según ella lo creyó. Literalmente. Se arrodilló y clamó y dijo, monte, una montaña, un monte, que quizás no le gustaba ahí donde vivía. Monte, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, arráncate y vete al mar. Amén. Se levanta y abre los ojos y el monte todavía está ahí. Y ella dijo muy campante, yo sabía. No tenía fe. Y aunque tuviera fe, no se iba a mover porque no está hablando de esa clase de monte. En la Biblia hay mucha alegoría.
Aquí el monte que Jesús habla no es el físico, sino es un problema, es un obstáculo, algo que está agobiando tu vida, algo que te está molestando, algo que estás batallando. Pues en el nombre de Jesús yo puedo mover esos montes, esos problemas, ese obstáculo, esa circunstancia negativa. En el nombre de Jesús yo la puedo mover y la mando al mar. Amén. Pero no sea como muchos cristianos que son buzos. Pero no buzos de inteligentes, vivos, ¿qué otra? Listos, no, buzos de que aprenden a nadar. Porque dice que Dios los pecados, los problemas, los lanza, ¿a dónde? A lo más profundo mar. Y hay cristianos que se ponen el traje de buzo y van a buscarlos a la mar. ¿Y cuándo es cuando lo buscan? Cuando se acuerdan de ellos. Si Dios a usted ya lo perdonó, ya usted no tiene que acordarse más de ese pecado. Ya Dios lo borró. ¿Por qué lo sigue buscando? ¿Por qué lo sigue trayendo? Si Dios ya le dio la victoria a ese problema, a esa circunstancia, ¿por qué sigue trayendo ese problema, esa circunstancia a la vida presente? Ya Dios le dio la victoria. Ya usted pudo ganar la batalla. Por lo tanto, debe vivir como una persona victoriosa, porque Cristo Jesús ya nos dio la victoria. Amén, amén. Pero a veces se nos olvida, a veces limitamos el poder de Dios. El poder de Dios es grande, grande, que a veces nuestra mente no alcanza a imaginarse. Por lo tanto, debemos vivir por fe, dependiendo 100% en Dios, pero dependiendo que Dios esté en control, que Dios esté en el trono. ¿Sabe cuándo debemos de preocuparse? Cuando alguien quite a Dios de su trono. ¿Va a suceder eso? Nunca de los nunca. Nadie podrá quitar a Dios de su trono. Y mientras Dios esté sentado en su trono, se hace lo que Él dice. Se hace y su poder se manifiesta de una manera gloriosa. No se olvide, Dios está en el trono. Dios tiene control. Dios está a cargo de todo lo que sucede, aunque no lo entendamos, no lo comprendamos. Dios es el que hace todas las cosas. Aún como dice en el Eclesiastés, que no sepamos de dónde viene el viento, de dónde sopla el viento, aunque no sepamos cómo los huesos crecen en la mujer, en el vientre de la mujer, aunque no sepamos aquello, Dios está en control. Dios hace todas las cosas. Dios sabe lo que va a hacer en su vida y en mi vida. Lo único que tenemos que es esperar en Él, tener fe, esperar en Él, que Él se glorifique a su tiempo. Amén. Y por último, vemos la confirmación del poder de Dios. Dios se molesta. Ya estaba molesto Dios. Ahora, ¿Dios puede molestarse? Claro que sí. ¿Dios puede enojarse? Claro que se puede enojar. Dios se puede enojar de tal manera que Él puede hacer lo que Él quiera. Eso se llama soberanía de Dios. Mire, Dios se molesta. Y dice algo tan singular, algo tan especial. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios le hace ver que su mano no se había cortado. Todavía la mano de Dios le está diciendo, tiene el alcance, no estaba corta, sino es una mano larga, poderosa. Porque eso se refiere entre la mano que se estira y puede repartir a creces a las personas que están esperando esa bendición. Entonces esa es la alegoría que Dios, el lenguaje figurado de esa mano de Dios, esa mano de poder. Por eso usted miró al principio una mano, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Pues ahora, no es comparada a la mano de Dios, porque recuerden, pero cuando uno una idea que Dios tiene el poder, que su mano es tan poderosa. La diestra de Jehová no se ha cortado. La diestra de Jehová sigue funcionando. La diestra de Jehová tiene poder ilimitado. Y es lo que le está diciendo a este pueblo. Dime, Moisés, ¿ves que mi mano se ha cortado?
Moisés tenía que haber contestado, claro que no, Señor. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué te hace falta la fe? Mira mi mano es poderosa. Con esta mano yo creé a todo lo que existe. Bueno, fue la palabra de Dios. Aunque es interesante que al ser humano, ¿qué cree que lo creó Dios? Con sus manos. Porque dice la Biblia que Dios formó del polvo de la tierra a Adán. Y para formarlo, la palabra formar del verbo hebreo significa que él, como nosotros lo entendemos, es como agarrar el barro y comenzar a hacer una figura. Entonces, aunque Dios no tenga dedos, manos, pero él tomaba forma humana cuando le correspondía hacerlo. Cuando paseaba en el huerto de Edén, que los otros lo miraban, que Adán y Eva lo miraban porque tomaba una forma visible a los ojos de ellos. Lo que le llaman las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham está allí y mira, está en un árbol y mira que viene un personaje con otros 3 varones que llegaron, y uno de ellos era Jehová y los otros eran 2 ángeles que fueron los que fueron a llevar el rescate de Lot y su familia. Esa es una teofanía de Dios. Entonces lo más probable es que Dios, para entender nosotros, hizo del polvo una imagen. Hizo del polvo la imagen del Adán. Lo formó. Y todo lo que en la Biblia se menciona, todo lo que en la Biblia se alude sobre la mano de Dios, siempre es una mano de poder. Amén. Una mano que no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio. Por eso Moisés entendió cuando Dios dice: se ha cortado mi mano, mi poder se ha limitado, mi poder se ha acabado, mi poder está limitado. Claro que no. ¿Usted cree que el poder de Dios se ha limitado a través de los edades? ¿A través de los siglos el poder de Dios se ha limitado? No. Dios sigue siendo el mismo poderoso de siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sigue siendo poderoso. Amén. Y nunca su poder se va a agotar. Nunca su poder va a terminar. Por lo tanto, Dios le hace ver. Y como haciéndole ver a Moisés que recordara todo lo que él había hecho en el pasado. Todo lo que había hecho. Moisés fue testigo del poder de Dios. Podemos decir que hoy en día la mano de Dios no está corta. Tiene poder para obrar maravillas en las vidas de aquellos que creemos en Él. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que la mano de Dios tiene el poder? Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Aquí no vamos a hablar del resultado. Ahí terminamos. Pero más adelantándole, o lo que después siguió, Dios hizo que a un día de camino, un viento que trajo cordonices, o para los mexicanos, gordonices. Pues no entienden qué es cordonices, pero bíblicamente, pero así decíamos. Yo aprendí a decir cordonices después de mucho tiempo de ver la Biblia. Gordonices decíamos, no sé por qué decíamos gordonices. No sé si en otros países también lo digo, ¿no? Cuando más era una peculiaridad nosotros los mexicanos, las gordonices. No, y son cordonices. Las trajo de un día de camino. No sé, no recuerdo ahorita tanto, pero tantos pies, o sea, así montones de cordonices. Montones, que la gente caminó un día y se desesperó, se albarazó y juntaron montones y montones y montones. Y Dios miró la codicia de ellos, el espíritu ¿cómo se llama cuando les gusta mucho comer? De glotonería, ese demonio de glotonería. ¿Y qué cree que pasó? Murieron miles de gente por andar de dragones. Pero no porque fueron dragones, sino por su espíritu de codicia, por su codicia. No, por lo tanto, comieron. Y murieron miles de personas por eso. En fin, podemos entonces ya, la mano de Dios, ¿se acuerdan? No se ha cortado.
tiene largo alcance para obrar con poder y hacer el milagro en tu vida. Amén. Hacer el milagro en su vida. Amén, amén. Porque ese es el poder de Dios. Sí, amén. Nosotros a veces, me acuerdo que nosotros los hispanos tenemos Diosito, ¿se acuerdan? Una vez alguien dijo Diosito y un hermano lo regañó. No diga Diosito. ¿Por qué? Porque es como que fuera chiquito, no. Dios es grande. Ah, bueno, aunque Diosito es como una forma tierna, ¿verdad? Tierna de cariño, que uno como diciéndole cuando diciéndole a su papá, en vez de papá, padre, le dice papito, o así, se entiende, ¿verdad? Yo entiendo así, pero ¿verdad? Pero mucha gente, aunque no le diga a Dios Diosito, aunque le diga a Dios, lo hacen chiquito, aunque Dios no es chiquito, pero ellos mismos obstaculizan el poder de Dios por la falta de fe. No se olviden, Dios no, su mano sigue ahí. Su mano de poder no se ha cortado. Concluyendo, no murmuremos contra Dios. Clamemos, pero con reverencia. Clamemos con sometimiento. No demos lugar a la duda, que lleva a la incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y el pecado se enrolla con otras características, otras obras pecaminosas y llevan a la persona a una peor situación. Creamos que Dios tiene el poder para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén. Dice Hebreos que de lo que no se ve, Dios saca para que se vea. En Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza, esperamos, la convicción de que las cosas que no se ven, podemos llegarlas a ver. O como dice también, saca de lo invisible a lo visible. El milagro que usted está buscando, el obrar de Dios que está buscando, está en lo sobrenatural. Y el reino sobrenatural es invisible para nosotros. Este es un reino natural, donde usted puede verme, yo lo puedo ver a usted. Pero hay un reino espiritual, que nuestros ojos carnales, humanos, no pueden ver, donde se mueven los ángeles, pero también se mueven los demonios. Pero ahí en lo sobrenatural, que es el trono de Dios, ahí están sus bendiciones. Ahí está la respuesta a su oración. Ahí está, en lo invisible. Por eso la fe hace que eso invisible se haga visible. Eso inmaterial se materialice conforme el milagro que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no se ha acortado. Acuérdese de eso. La mano de Dios no se ha cortado y nunca se cortará. Por lo tanto, su mano no se ha cortado. Tiene poder para obrar en nuestras vidas, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Porque a Dios el Padre le ha placido poner como figura de autoridad en todo el universo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará, siempre y cuando sea la voluntad de Dios Padre. Amén, amén. No se olvide, no importa lo que usted esté enfrentando o vaya a enfrentar, tenemos un Dios de poder. Amén. Tenemos un Dios glorioso. Amén. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que todo es posible para Él. Tenemos un Dios más grande que los Amén, gigantes. amén. Dice alguien, escribió o mencionó, no digas cuán grandes son tus problemas. No le digas, oh, problemas son grandes. Dile al problema cuán grande es tu Dios. Cuán grande
Padre, gracias te damos por tu palabra que es. Aleluya. El altar está abierto para pasar en este momento. Acuérdese.